Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se nombra después de su descubridor Hans Krebs. También se conoce como el ciclo de ácido cítrico o el ciclo de ácido tricarboxílico. Es una serie de reacciones químicas requeridas para la respiración celular. Implica redox, la deshidratación, la hidratación y las reacciones que producen ATP. Un portador de la descarboxilación de energía de la coenzima para las células. El residuo, bajo la forma de dióxido de carbono, también se produce así como otros equipos de reactivo usados para regenerar la reacción original. El ciclo de Krebs es un equipo a circuito cerrado, de reacciones en 8 pasos. Número 1. El CoA del acetilo del 2-carbono se combina con un ácido oxalacético del 4-carbono y se hidroliza para producir una composición del 6-carbono llamada ácido cítrico o citrato. 2. El citrato entonces se convierte en el isocitrate, un isómero del 6-carbono del citrato deshidratando y después hidratando la molécula para modificar su estructura. 3. Se oxida isocitrate y la descarboxilación ocurre con una molécula del dióxido de carbono liberada. La coenzima NAD+ se reduce para formar otro dinucleótido, NADH. Con el retiro de la molécula del carbono se produce el acetoglutarato de la molécula del 5-carbono. 4. Se oxida la molécula del acetoglutarato NAD+, se reduce para formar el NADH y se libera otra molécula del carbono. La molécula del 4-carbono producida combina con la coenzima A formando la composición inestable del CoA del succino. Un grupo del fosfato reemplaza la coenzima A con el CoA del succino, que entonces se transfiere a ADP, que es difosfato de adenosina, para formar el ATP. La transferencia de los grupos del fosfato ocurre entre GDP, difosfato de la guanosina, para formar GTP, que es trifosfato de la guanosina, en algunas células. La molécula del 4-carbono que permanece se llama succinato. Los pasos restantes del ácido oxalacético del regenerado del ciclo de Krebs del succinato. Número 1. El succinato se oxida para formar la molécula del 4-carbono llamada fumarate. La novedad de la onda portadora de electrón es reducida a FADH2 por la transferencia de 2 átomos de hidrógeno. 2. Fumarate se convierte en la molécula del 4-carbono llamada malato por la adición de una molécula de agua. Y por último paso, el ácido oxalacético, el reactivo original, es regenerado por la oxidación del malato. La coenzima NAD es reducida al NADH por la transferencia de un átomo de hidrógeno. Fosforilización oxidativa. La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones redox. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP en un proceso llamado quimiosmosis. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis constituyen la fosforilización oxidativa. Los pasos clave de este proceso, mostrados de manera simplificada en este diagrama, incluyen entrega de electrones por NADH y FADH. Los acarreadores de electrones reducidos en otros pasos de la respiración celular transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten en NAD+ y FAD, que pueden ser reutilizados en otros pasos de la respiración celular. Transferencia de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones en la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno, lo que los desplaza fuera desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo establece un gradiente electroquímico. Separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y recolecta hidrógeno para formar agua. Síntesis de ATP impulsada por un gradiente.
Cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar ATP.